Amén. Entonces, lo que vimos la semana pasada, brevemente, lo dice en el versículo 1 del capítulo 2, nos dice que estábamos muertos. Y una persona diría, bueno, yo no estaba tan muerto, andaba bien ocupado pecando. La palabra, explicábamos la semana pasada que estar muerto espiritualmente es tener duro el corazón. Una persona que está muerta no es sensible a la grandeza de Dios. Una persona que está muerta espiritualmente se le hace increíble el evangelio. Una persona que está muerta espiritualmente no puede ver la belleza de Cristo. Entonces, que así estábamos todos, muertos en nuestros delitos. Y nuestro estilo de vida, producto de esa muerte espiritual, se alineaba o se sintonizaba con el espíritu de este mundo. Y la Biblia nos habla, escuche bien, que este mundo, dice el mundo entero está bajo el maligno. Explicábamos la semana pasada cómo es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dado a ellos la autoridad, les dijo señoreen, pero cuando ellos pecan le entregan el señorío al diablo y él está operando en el mundo. Entonces cuando tú y yo estábamos ahí, en esa situación, pues estábamos influenciados, estábamos sin Cristo, estábamos en pecado y éramos influenciados por esta potestad del aire. Aquí lo pongo en el párrafo A. No éramos ni tan independientes ni tan libres como pensábamos. Más bien estábamos en coordinación con el espíritu que opera en los que desobedecen. Eso es lo que hablamos la semana pasada, la realidad de nuestra carne, del mundo y del diablo operando en el mundo y en nosotros, pero en Cristo el Señor nos dio vida. Amén. El Señor nos levantó de la muerte espiritual. Pero tenemos que saber, hermanos, que existe una realidad espiritual. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, que son las fuerzas demoníacas que están obrando en el mundo. Es increíble que nosotros vemos en el mundo una tendencia al mal, al pecado, a negar a Dios. Hay una influencia que es obvia. Te dice la Biblia que hay una potestad, le llama un gobernador de maldad en las regiones celestes. Pero la ventaja es que Cristo está por encima de todo eso. Lo leíamos en el 1:21, dice que Dios colocó a Cristo a su diestra muy por encima de todo gobierno y autoridad, todo poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo o en esta era, sino también en la venidera. Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Amén. El vencedor es el que nos dirige. Nuestro líder venció al diablo y él nos está dirigiendo en esta era, en este mundo, bendito sea su nombre. Entonces, estos poderes, hermanos, ya están bajo los pies de Cristo. Son reales, están actuando, pero Jesús los venció. Y los que estamos en Cristo ya no estamos bajo ese control. Ya no estamos dominados por la potestad del aire. Y Pablo lo repite en Colosenses. Vamos a leerlo, Colosenses 2, del 3 al 15. Dice, antes de recibir esta circuncisión, habla de circuncisión espiritual, ustedes estaban ¿cómo? Muertos en sus transgresiones. Es lo que Pablo dice en Efesios, lo repite en Colosenses. Dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión ¿con quién? Con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Esto es muy importante. Cuando pecamos, estábamos en deuda con Dios y por lo tanto, Satanás tenía un permiso legal para oprimirnos. Es lo que la Biblia dice. Ahora, dice en el versículo 14, Cristo anuló esa deuda que nos era adversa. Ese file, ese registro, dice, lo canceló. Con su sangre puso perdonado, limpiado, absuelto. Amén. Dice que Él canceló esa deuda que teníamos clavándola en la cruz y desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de ¿quién? De Cristo. Y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces, Cristo hizo una victoria completa sobre Satanás y nos dio victoria a nosotros. Cuando estamos en Él, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué vivir intimidados.
Tenemos que vivir confiados. Mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero animarte esta mañana en tu fe. Entonces, estas potestades, párrafo C, están desarmadas para aquellos a los cuales Cristo le quitó el registro de nuestra deuda y de pecados y transgresiones. El diablo ya no tiene ningún caso pendiente. Ya no tiene él un argumento contra ti, porque todo fue cubierto por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Y yo insisto en lo que les decía la semana pasada, quiero reiterarlo. En el capítulo 1, Pablo, uno de Efesios, él dice, ustedes son, o sea, nos habla de lo que somos, son santos, son escogidos, son fieles, fueron llamados para ser hijos, son redimidos, son herederos, están sentados con Cristo. Nos habla de toda nuestra identidad como iglesia vencedora. Pero en el 2 te quiere decir, quiero que sepas dónde estabas para que sepas dónde estás ahora y cuides tu salvación. Quiero ubicarte para que sepas lo que ha pasado en tu vida, dónde estabas y dónde estás ahora. Amén. Entonces ahora estamos ya libres del poder de Satanás. Vamos a leer 1 Juan 5:18, juntos vamos a leerlo. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Amén. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Está diciendo, esto es muy interesante, dice, ustedes viven en el mundo y hay una influencia, un control espiritual, pero cuando ustedes fueron sacados de la muerte espiritual, ahora ustedes están bajo la autoridad de Cristo y el maligno no los toca. Amén. Es muy importante entender esto porque yo decía en el servicio anterior que hay personas que le tienen miedo al diablo y no entienden el amor de Dios. Entonces están intimidadas. Y el Señor dice, no quiero que vivas así. Satanás está vencido por la cruz, por el nombre, por la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tenerle temor a Dios. No un temor religioso, un respeto profundo al Señor. Entonces al diablo no se le teme. Uno lo discierne y toma autoridad. Al que debe de respetarse profundamente es al Señor. Entonces no viva al revés. Porque hay personas que no le tienen temor a Dios y le tienen temor al diablo. No, téngale temor a Dios y tome autoridad sobre el diablo. Amén. El apóstol Juan está diciendo exactamente lo mismo que Pablo y nuestro Señor dijeron. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene que el príncipe de este mundo, él no tiene ningún poder sobre de mí, dijo Jesús, sigamos. El juicio de este mundo ha llegado y ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Entonces, Jesucristo está hablando lo mismo que dice Juan, lo mismo que dice Pablo, diciendo, hay un príncipe que está operando. Y esto que decíamos y que estoy reiterando esta semana, no es para que tengas miedo, es para que tengas discernimiento, para que puedas distinguir lo que está ocurriendo, para que puedas saber por qué ocurren cosas en el mundo y no tener una explicación lógica humana, sino tener una explicación bíblica, para que respondas como cristiano, como soldado, como hombre, como mujer de Dios. Amén. Párrafo E. Los que estamos en Cristo tenemos una victoria decisiva, pero los que no están en Cristo están bajo la influencia del enemigo. Los fariseos, por ejemplo, no podían oír la verdad porque estaban muertos espiritualmente y por lo tanto querían cumplir los deseos de su carne y del diablo mismo. Miren lo que dijo Jesucristo en Juan 8. Porque no entienden, dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué fíjate, veían milagros, veían multiplicaciones, veían enseñanzas increíbles, veían muertos resucitar y no entendían. Y dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque estaban muertos, dice aquí, porque no pueden aceptar mi palabra. Y le dice Jesucristo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Observe, cuando una persona está muerta espiritualmente, es impulsado a cumplir los deseos del diablo. Esa es la realidad que Jesús está expresando. Les pasó a los religiosos de su tiempo. Y el Señor quiere que tú y yo tengamos, como decía, discernimiento. ¿Qué está pasando en el mundo y en mí también? Por otro lado, hermanos,
es importante entender que el diablo sigue siendo una fuerza real en este mundo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, al cual resístanle firmes en la fe. Satanás quiere que tú dudes. Satanás quiere que tú te desanimes. Satanás quiere engañarte, pero tú debes de mantenerte firme en la fe. Amén. Dice la palabra que el enemigo, Juan 10:10, el ladrón dice no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esta realidad del enemigo existe, hermanos queridos. Todos estamos en esta batalla contra este enemigo vencido, pero él sigue oponiéndose con las armas que le quedan. Estaba viendo una estrategia de guerra y en una guerra no puedes ser ingenuo, porque si tú llegas a decir que yo soy muy buena onda, me veo muy guapo y no me van a hacer nada, te acribillan y te destrozan. Tú tienes que saber que en una guerra es a muerte. Es el que gana es porque acabó con el otro. Y nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos que poder discernir que estamos del lado del vencedor y de no deslizarnos al lado del perdedor. Es muy importante, hermanos. Fíjense lo que dice aquí Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, no es tu suegra, no es tu esposa, no es tu esposo. Dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. La Biblia sigue diciéndonos, ustedes tienen que saber la realidad del mundo espiritual en el que viven. Amén. Repito, mire, Hollywood presenta al mundo y al diablo como muy grandes, pero Satanás ha sido vencido por Jesucristo. Casi no hay ninguna película, o no creo que haya ninguna, en la que se ve la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios. Más bien hay que el exorcista y que pura basura, ¿verdad? Porque presentan a un diablo imparable. Hermano, Cristo Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, yo tengo autoridad y nada les dañará a ustedes. Hollarán serpientes y escorpiones y todo. Toda fuerza del enemigo, yo les doy autoridad. Tú tienes que saber qué autoridad tienes. Y tienes que poder pelear a favor de tus hijos, a favor de tu familia, a favor de tu comunidad, a favor de la escuela de tus hijos, a favor del gobierno. Mire, yo quiero decirle esto. Ahorita estamos viviendo en Estados Unidos un tiempo muy particular. Obviamente hay un cambio político y no me interesa meterme en política. Pero tenemos que entender que en la medida que la iglesia ora, puede haber un cambio real, donde las tinieblas son empujadas hacia atrás. Pero si la iglesia no ora y la iglesia no hace su función, las tinieblas avanzan, porque es algo real. Yo quiero invitarles, hermano, vamos a empezar el 1 de enero, un ayuno de Daniel. Le llamamos 21 días de consagración. Queremos animarle que se une, para que clamemos por nuestras familias, por este valle, los que viven aquí o la ciudad en la que tú vives. Vamos a empezar a clamar, hermanos, que haya un cambio, que todo lo malo que está inundando las escuelas, las comunidades, las familias, a los jóvenes, ceda en el nombre de Jesús y que el evangelio pueda predicarse, hermanos. Amén. Se le animo a que se una. Muchos líderes se van a unir durante este tiempo. Entonces, como hijos amados, nos aferramos a nuestro lugar. Satanás, que mire, cuando Satanás se le presentó a Cristo, le hizo dudar. Si eres el Hijo de Dios, le dijo 2 veces. Satanás quiere que tú dudes de quién tú eres. Satanás quiere que dudes de dónde estás tú en Cristo. Y si tú le crees, te intimidas. Mire, una señora me contaba en la radio, muy interesante, me hizo la pregunta. Me dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Me dice, yo tengo miedo de servir porque me costó trabajo. Tengo miedo también de fallarle a Dios, porque si no, yo no hago lo que Él me dice. Y tengo miedo del diablo, me dijo. Porque el diablo, cuando yo empecé a servir este año que pasó, tuve muchas luchas. Entonces le dije, bueno, usted lo que puede hacer es un pacto de paz con Satanás. Obviamente estaba yo bromeando. Le dijo, hermana, usted está mal. Dios está de su lado. Y la oportunidad para servir es una bendición. No se intimide. No viva, es que no puedo. Mire, Dios llamó a lo largo de la historia a Noé, que no era carpintero, a construir un arca
para salvar un montón de animales. Mandó a Josué, que no tenía tanta experiencia militar, a conquistar la tierra prometida. Mandó a Gedeón, que no tenía nada que ver con el ejército, a liberar al pueblo. Y les dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, Dios quiere que seas valiente. Valiente para hacer la obra de Dios. Valiente para confiar en Dios. Valiente para creerle a Dios. Entonces le digo, hermana, el temor que usted tiene en cuanto a Dios debe desecharlo. El temor por servir, usted tiene que saber, hermana, que cada vez que Dios nos llama a algo nos da gracia. Él nos ayuda. Él está con nosotros. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y al diablo no le tenga miedo, porque el Señor nos dio autoridad. Apocalipsis 12 dice, nosotros le han vencido al diablo con la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciando sus vidas. O sea, entregándose completamente, hermano. Entonces, nunca piense, es que si yo me meto a servir, luego me vienen ataques. Dije, si me vienen ataques, tomo autoridad y voy a hacer la obra de Dios. Yo no voy a vivir en pasividad, yo no voy a vivir en ese conformismo espiritual. Hermanos, este año es un año de despertar espiritual. Este año tú vas a hacer lo que no has hecho. Vas a llegar donde no has llegado. Yo te profetizo en el nombre de Jesús. No solamente tú, sino tú y tu familia. Tú vas a decir como Josué, en mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Ahora vamos a hablar un poquitito en el número 3. Este tema que viene está pesado, pero yo sé que ustedes son una iglesia madura. Amén. ¿Cómo andan de calor? ¿Bien? ¿Tienen calor? Sí, yo sé que prenderle, por favor. Yo le puse el ventilador, pero como somos muchos, el calor humano llena todo el lugar. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo. Ahorita se va a enfriar tanto que van a necesitar su suéter. Nos pasa, ¿verdad? O hace calor y se derrite, o de repente se está congelando. Aquí no somos tibios. Efesios 2 dice, fíjese qué tremendo. 2b dice, el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está hablando, hay un poder espiritual. Quiero repetir esto, perdón que sea repetitivo, pero es importante. Si tú estás en tu carne, si tú estás muerto espiritualmente, no puedes creerle al Señor, no puedes creer el Evangelio, entonces tu carne se alinea con el mundo y el mundo está alineado con Satanás. Y Satanás te va a llevar a la desobediencia. ¿Sabes qué es la desobediencia? Que hagas lo que se te antoje, tu gana. Eso es. Satanás no quiere que creas en él, quiere que hagas lo que se te antoje. Eso es lo que hace el diablo. De hecho, la otra versión dice, andábamos haciendo nuestros propios propósitos. Hermano, tú estás aquí para el Señor. Tú fuiste creado y comprado para Él. Dice, porque todo es por Él y es para Él. Entonces, nuestras vidas son para Él. Él no solamente nos creó, nos compró con su sangre. Somos suyos. Amén. Ok, dice, el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Dice, en otro tiempo, todos nosotros, está hablando Pablo, judíos y gentiles, vivimos entre ellos. Así andábamos todos. No es como que yo era muy buena gente y yo no hacía tanto mal. Si no te obedecías a Cristo, estabas bajo el maligno. Así dice la Biblia. Muy serios todos. Entonces dice, en otro tiempo todos andamos así, vivimos dice, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Quiero que observe, esto es muy interesante. Dice, tenemos una carne, una naturaleza, que te voy a explicar en qué consiste, y una voluntad, una determinación de esa misma carne. La carne se propone, voy a pachangueármela, voy a hacer lo que se me antoje, voy a acumular dinero. La carne tiene un impulso, una voluntad. Y dice que bien la mente, o sea, trabaja la voluntad y la mente con la carne, se alían. Pues ¿qué tiene de malo? Tú eres libre, no tiene por qué prohibirte, no seas religioso. Éntrale a esa cervecita, ¿qué tiene de malo? Total, una no es ninguna. Y como dos es una, pues échate dos, porque como dos es una y una no es ninguna, ahí te sigues. Ustedes conocen esos dichos, no os hagáis. Dice, y por naturaleza, fíjese bien, en esta condición éramos hijos de ira, o sea, merecedores de la ira como los demás. Pablo está explicando que esta condición de tu carne, el mundo y el diablo te puso en desobediencia y por lo tanto bajo la ira de Dios.
Nos está diciendo lo que éramos antes, ya no somos así. Amén. Entonces Pablo especifica en esta porción que de por sí nuestra naturaleza ya era rebelde. No necesitábamos al diablo para hacer lo malo, pero sí nos influenció para unirnos con la corriente del mundo y estar bajo la potestad del aire. ¿Sí ves esa alianza? Carne, mundo y diablo. Y la mente. ¿Qué tiene que lo hagas? No te pasa nada. Fulano lo hace. Al cabo que Dios perdona. La mente humana hace una alianza con la corriente. Todo el mundo lo hace. ¿Y tú por qué no? A ti que te den chance. ¿Tú por qué vas a estar de religioso? Hay esa alianza. ¿Sí está viendo eso? Ok. Dice, entonces eso nos provocó ser desobedientes. Dice, o sea que no éramos una víctima del diablo, más bien, sin darnos cuenta, funcionábamos como un aliado suyo en las pasiones de nuestra carne. Voy a darle una definición de qué es la carne. La carne es la naturaleza humana separada de Dios. Y voy a explicarle qué produce la carne. Aquí está en Gálatas 5:19, dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría. La idolatría es cuando no solamente tiene que ver con imágenes religiosas, que Dios dijo, no te harás imagen, ni la adorarás. ¿Sí saben que la Biblia dice eso? No te hagas imágenes, ni la adores, ni te postres, ni de lo que está en el cielo, ni de nada. La idolatría es un deseo de colocar algo que a mí me gusta en el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Y eso es lo que la carne provoca. Y que Satanás te alimenta. Dale, ¿qué tiene de malo? Otra cosa dice es hechicería. ¿Sabes qué es la hechicería? En términos simples es el control. La brujería trata de controlar a través de hechizos. Y una persona, por ejemplo, una persona controladora, aquí gracias a Dios no hay ninguno. Por ejemplo, una persona machista puede estar operando en un espíritu de brujería. Aquí yo controlo, usted se calla, usted ni dinero ni nada, y aquí el que manda soy yo. Es un control. Dios no es así. Dios nos respeta. Pero la hechicería controla. Lo mismo a través del feminismo o del matriarcado. Una mujer dominante puede estar operando un espíritu de hechicería. Porque la carne es así. Interesante, ¿va? Muy interesante. Entonces, si usted es machista, arrepiéntase. Porque el machismo es un deseo de control. Mire, por ejemplo, cuando Cristo habla del marido y la mujer, los coloca en un lugar de igualdad, orden pero igualdad. Dice, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado. Habla de una dignificación de la mujer, lo contrario al machismo. Pero la brujería dice, te controlo, tú no haces nada, tú no eres nadie aquí. Ese es el espíritu de brujería, peligrosísimo. Pero es obra de la carne y Satanás dice, sí, eso es lo que tú eres. Ahí en tu rancho todos eran iguales. Ustedes son de los González, ustedes son de sangre caliente y de sangre así. Y justifica todo eso. Por eso decíamos la semana pasada, si tú no renuevas tu mente, el mundo te amolda. Tú tienes que renovar tu mente para no pensar humanistamente, sino cristianamente. Amén. Siguientes frutos de la carne. Vamos a ver qué más produce la carne, para que la identifique, o las obras de la carne. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Miren los enojones, aquí los menciona. Que te pones así como energúmeno. Esa es tu carne. Y Satanás, dice, el capítulo 5 dice, no te quedes enojado, porque si sigues de malas hasta la tarde, le abres una puerta al diablo. No para que te posea porque tú eres cristiano, pero sí para que te oprima. Es lo que la Biblia dice. Y lo vamos a ir estudiando, hermanos. Por eso les decía que esta prédica no es para condenar a nadie, pero es para abrir nuestros ojos. Porque mientras estamos en ignorancia, pueden pasar muchas cosas, pero dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. Arrebatos de ira, rivalidades. A veces hay competencia entre hermanos, competencia entre el hombre y la mujer. A ver quién gana más, a ver quién domina más a los hijos, a ver quién se gana más. Esa rivalidad es de la carne. Por ejemplo, Caín y Abel tuvieron rivalidad. Caín se enojó porque el Señor aprobó la ofrenda de Abel y lo mató. Y operó bajo el maligno. ¿Se observan? La carne
como está desaforada, Satanás dice, ok, ya te vi en tu carne, ahora te voy a impulsar a que hagas lo malo. Y fue donde mató a su hermano, dice, porque era del maligno, dice la Biblia. Desacuerdos. Hermanos, las parejas son llamados a estar de acuerdo. Yo sé que los hombres y las mujeres pensamos muy diferente. Aunque vengamos del mismo país, pensamos muy diferente. Y la Biblia nos habla de estar... ¿Sabe cuándo hay más acuerdo? Cuando Cristo es el rey de los dos. Yo he dicho esto, si está el reino de la mujer contra el reino del hombre, hay guerra. Pero si Cristo es el rey, hay paz. Siempre es así. Cuando Cristo reina en él y en ella, hay armonía. Porque no es mi autoridad o mis ganas o mis cosas contra las tuyas, es Él reinando. Y eso nos trae en armonía, aunque fuéramos muy diferentes. Amén. Sigamos con la listita, ¿qué le parece? Sectarismos. Mire, todo grupo que se siente superior a otros y que menosprecia a otros es un sectarismo, es una superioridad religiosa, y eso viene de la carne. Nosotros somos los chidos. Nosotros somos los salvos. Ustedes están mal. Si alguien habla así, hermanos, está en su carne. Ya, no le crea. No podemos presumir de que somos los únicos. Hay una iglesia de Jesucristo en las naciones que tiene a veces diferentes expresiones. Yo no puedo decir nosotros somos los únicos. No es cierto. Estamos clamando por un avivamiento en la iglesia global y uniéndonos a los diferentes grupos que Dios está utilizando en el mundo, en las misiones, en el evangelismo. El sectarismo es una obra de la carne impulsada por Satanás. Otra cosa es la envidia. ¿Y por qué él sí le dieron y a mí no? ¡Uy, qué coraje! La carne es así, hermanos. Dice la Biblia, gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pero la carne es al revés. Llora con los que se gozan y se alegra con los que lloran. Qué bueno que le pasó para que se le quite. Es la carne. La carne es así. ¿Cómo va? Envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Ahí usted puede añadirle su propia lista si quiere. Entonces las pasiones, fíjese bien, quiero repasar esto que decíamos, producen determinaciones. Yo me divorcio, yo me voy. ¿A mí quién me va a decir? Viene ese espíritu de separación. Yo ya mejor no quiero nada. Más vale solo que mal acompañado. Yo aquí no soy feliz. ¿Se han oído alguna vez esas frases? En la música, en cuanta cosa. Se acabó el amor, dice una canción de José José. Nada que ver que se acabó el amor. Si el amor es un mandamiento, no es una ave rara que se va y viene. Entonces, las pasiones producen determinaciones que vienen de la naturaleza carnal y de la mente carnal que producen acciones de desobediencia. Ahora, en esa condición, ¿sabe qué es lo que se hace uno acreedor? A la ira de Dios. O sea, no es como que pues yo soy así un poquito carnalito. No, tu carnalidad que provoca desobediencia al mandamiento amerita la ira de Dios. Te hace apto para recibir la ira de Dios. ¿Qué le parece? La ira de Dios es una realidad bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si usted cree que Dios no tiene ira, usted no conoce a Dios. Hay gente que se quiere hacer un Dios a su propia imagen. No, Dios no se va a enojar. ¿Cómo que es que Dios se va a enojar? Sí se enoja. Producto de su santidad. Su santidad le provoca una indignación, una vindicación por su nombre santo. Entonces Dios sí se enoja, pero se enoja bien. Entonces está bien que me enoje, no, tú te enojas mal. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí obra su justicia. Lo vamos a ir estudiando para que usted se convenza más. Ahora voy a explicarle esto, que la Biblia habla de 2 temporadas donde se va a revelar la ira de Dios. ¿Sabía eso? Bueno, si no, se lo voy a platicar. ¿Se acuerdan que hablamos de que la redención tiene 3 temporadas? ¿Quién se acuerda de eso? De los 3 tiempos de la redención. Pasada, presente y futuro. ¿En qué consiste la redención pasada? Nos perdonó los pecados. La presente nos libra de nuestra vana manera de vivir. La futura nos dará un cuerpo redimido. Es una redención total. Si no se acuerda, repase los temas. Usted es alumno, aquí está aprendiendo, ¿sí o no? Sea un buen alumno. Ok. ¿Cómo anda? ¿Ya les dio frío? Algunos tapados, otros destapados. Unos soplando, otros no soplan. Okay. Sigamos. Entonces, hermano, la ira de Dios tiene, según lo que la Biblia dice, se revela en el presente, pero se revelará en el futuro. Ok, vamos a leerlo para que usted lo vea un poquito escéptico, pero vamos. Dice Romanos 1:18, en verdad, la ira de Dios viene revelándose
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. O sea, en este tiempo ya se está revelando la ira de Dios. La pregunta es, ¿cómo se revela la ira de Dios? Aquí Pablo le explica en 3 cosas que pasan. Versículo 24. Por eso, por ese pecado no arrepentido, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que el que Dios le quite a una persona la restricción es parte de su ira. Cuando Dios frena a alguien es parte de su misericordia. A veces a la gente le puede caer una enfermedad venérea y eso lo para. Tanta fornicación. Dice, Señor, te amo tanto que ya te dijeron por las buenas y no entiendes. Ahora, por esto vas a entender. Entonces, Dios dice que en su ira los deja. Es como una persona que trae un perrito y usted lo trae con su correa y el perrito ya anda jalándose, ¿verdad? Y uno dice, bueno, estamos junto a una calle y te quiero proteger porque pues, tú te quieres ir, pero yo te estoy cuidando. Y el perro, ya está todo ahí. Entonces el dueño puede decir, ya después de dar una vuelta al parque y que el perro no para, dice, ok, te voy a soltar. Pero el problema es que si lo suelta, lo puede planchar un carro. Entonces, soltar la cuerda es un peligro muy grande. Y cuando nosotros vemos gente en la sociedad que decimos, esta persona está loca. ¿No han visto, hermano, las exageraciones que hay en este mundo de perversión? Unas cosas, y decimos, esta persona ni se enferma. Pobrecito del que no se enferma. Porque quiere decir que está bajo la ira de Dios y Dios ya lo entregó a su pecado. La misericordia de Dios es pararte. Eso te libra de una condenación más fuerte. Sigamos leyendo. Por tanto, aquí dice que no le glorificaron ni le dieron gracias. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Está diciendo, según lo que Pablo dice aquí, la persona está tan envanecida que hasta ya dejó lo natural para ir a lo antinatural. Y yo estoy seguro, toda persona, hermanos, que ha pasado por un proceso de decadencia moral, tuvo advertencias de Dios. ¿Sí me está oyendo? Toda persona que usted ve en el mundo, Dios le ha dado muchas advertencias. Puede haber sido su mamá, puede haber sido un sueño, una prédica, un amigo, una policía que lo para. Todos, pero cuando ya no entienden, entonces Dios dice, ok, ¿quieres irte para allá? Te voy a soltar. Y eso es muy peligroso, porque la persona ya está entregada a sus deseos. Dice, Él a su vez los entregó, versículo 26, lo vuelve a decir, por si no te queda claro, 3 veces lo dice en el mismo capítulo. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Cada vez que Dios para a alguien de su pecado es misericordia. ¿Sí me está oyendo? Mire, hay personas que terminan en la cárcel es un lugar horrible, pero es la misericordia de Dios. Porque a veces por las buenas no entienden. Ya se les dijo, se les rogó, se les animó, pero no quieren. Dice, Señor, te amo tanto que voy a ponerte una pared enfrente a ver qué tal te va. Y ¡pum! Se da el golpe y dice, ok, Dios. Ahí dice, Señor, qué bueno, ese era el punto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba envanecido. ¿Yo qué hago aquí? Mi papá es un rico que me dé su herencia. Yo me largo. O sea, él salió en su rollo. Dijo el Señor, ok. El papá le dijo, ok, ahí te vas. Y la misericordia para ese muchacho fueron 2 cosas. Número 1, que se le acabó el dinero. Y número 2, que vino una gran hambre en esa ciudad. Y número 3, que estaba alimentando cerdos. Y pues dijo, ¿qué hago aquí? Estoy loco. Mi papá tiene obreros que trabajan, ganan más que yo. Y están más cómodos. Voy a hacer con mi papá. Estoy loco, ¿qué hago aquí? O sea, la misericordia de Dios paró a ese muchacho. Lo malo sería que él se hubiera ido y hasta ya alguien lo financiara en su pecado. Eso sería terrible. De acuerdo con este texto, el libertinaje desenfrenado que vemos en nuestro tiempo es de hecho la ira de Dios, que les quita las restricciones para que sigan perdiéndose. ¡Qué tristeza! Yo estoy seguro de personas de Hollywood y tantas personas que vemos. Esta semana veía una entrevista de una joven que no voy a decir qué hace porque me da vergüenza nada más decirlo, lo vi en un canal. Ella está loca, está entregada a su deseo
lujurioso y la sacan porque está haciendo locuras muy grandes. Y le entrevistó un reportero y dice, oye, ¿cómo te sientes? Dice, se puso a llorar. Pero ¿sabe qué dijo después, al final? Que en enero le iba a hacer el doble. Es más, no el doble, 10 veces más. Así lo dijo. Estuvo horrible lo que hice este día y salió en una plataforma ahí. Dice, bueno, ahora lo voy a hacer 10 veces más en enero. Y dije, no puede ser, que todo quiere. Pero ella ya está bajo la ira de Dios. Y no crea que me alegra, me da pena, me da tristeza. Me digo, Señor, tiene 23 años. Pero ella está en su carne, bajo el sistema del mundo que la aplaude y la premia, y bajo el príncipe de la potestad del aire, que hasta quiere que otras jóvenes hagan lo mismo que ella. Y entonces ella se está haciendo acreedora, merecedora de la ira de Dios. Miren lo que dice aquí. Porque la ira tiene una dimensión futura. La presente es esa, aquí te quito la restricción. Órale, ¿le quieres dar? Dale pues. Pero la segunda es muy peligrosa, dice aquí. Romanos 2, 4 al 5 dice, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Está diciéndole, ¡hey! Dios te permite, mire, el amanecer del día de hoy es la misericordia de Dios. Cada mañana que te levantas es una oportunidad que Dios te da para vivir para Él. Hermano, eso es misericordia que debe de conducirte al arrepentimiento, no a sentirte Juan Camaney. ¿Me entiende? Dice, versículo 5 es lo duro, pero por tu dureza de corazón. ¿Qué es la muerte espiritual? Dureza de corazón. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Acumula sobre ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, Dios se revela desde el cielo su ira es santa, su ira proviene de su santidad, no de que Él sea malo. Dios dice, no hay nada malo en Él, no hay sombra ni mudanza de variación. Dios es bueno íntegramente, todo su trono está fundado en la justicia. Entonces cuando Dios habla de una ira, no es una ira mala, es una ira correcta. Y esta ira se revela en el presente, pero también viene el famoso día grande y terrible que la Biblia habla centenares de veces. Si usted no ha conocido esto de la Biblia, hermano, necesita estudiarlo porque está en su Biblia. En la que usted tiene ahí en la repisa, ahí está. Nomás hay que leerla. Pedrada. Entonces fíjate bien aquí, párrafo D. Dios no los ha entregado de manera precipitada a este desenfreno. No es como que hay gente que dice, ay, pobrecito, ¿por qué Dios le hizo eso? Nunca piense que en la película de la gente Dios es el malo. ¿Me está escuchando bien? Hay gente dice, ay, ¿por qué Dios hizo eso? Hermano, Dios dice que Él es rico en bondad, rico en paciencia. Dice que es lentísimo para la ira. Cuando alguien recibe la ira es porque ya tuvo centenares de oportunidades que no aprovechó. Entonces, el injusto no es Dios, el injusto es el ser humano. Pero en la percepción humanista siempre el malo es Dios. Ay, ¿a poco Dios va a permitir eso? Y a poco Dios, como diciendo, oye Dios, tú estás mal. Y el pobrecito del hombre inocente. Qué inocente, tremendo. Entonces Dios no los ha entregado de manera precipitada a todo este desenfreno. Al contrario, les está dando tiempo a las personas y está mostrando una gran paciencia y bondad. Dice, ¿no te das cuenta que Dios ha tenido paciencia contigo, pues? ¿Cuántas veces te han insistido tus papás? Hijo, acércate a Dios. Hijo, ya no veas tantos videos. Hijo, no seas rebelde, no seas flojo. Hijo, por favor, no veas eso. ¿Qué tiene? Yo ni creo en Dios. Y tú tienes que orar por tus hijos, hermano. Porque hay una carne que ellos tienen, como la que tú tienes. No es diminutiva, es igual de pesada que la tuya. Y luego está el mundo que los quiere empujar. Ese es el éxito. Es la cotorreada, es la pachanga, es el quién sabe qué, es la fama. Y luego Satanás que dice, sí. Entonces tú tienes que contender por tus generaciones, hermano. Wow. Entonces Dios hace salir su sol a diario, hermanos, sobre buenos y malos, con el propósito de conducirlos al arrepentimiento. No solo envía cosas duras para hacerlos reflexionar, sino todas sus bondades. Pero si no se arrepienten, están acumulando ira para el día en que será revelada la ira de Dios. ¿Está oyendo?
La ira de Dios está en el presente, no como usted esperaba. Es quitar restricciones. Porque Dios respeta tu voluntad. Tú dices, no quiero. ¿Ok? El Espíritu Santo te puede insistir. Ándale. No, es que a mí no me gusta, yo no quiero, yo no creo nada. No. Tú tienes que decir, gracias, Señor, que me estás impulsando, que me estás atrayendo, que me estás trayendo prédicas. Esta prédica de hoy yo creo que es misericordia para todos nosotros. El Señor nos está abriendo los ojos. Porque mientras uno, repito, vive en ignorancia, uno está ciego, hermano. Pero mientras vamos conociendo la verdad, nos llega como, ok, voy a despertar, tengo que tomar esto en serio. Dice la Biblia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, lo que Dios nos dio, hermanos, ¿sabe de qué nos salvó Dios? Ahorita lo vamos a ver. Dios nos salvó de su ira. Porque no la merecíamos, pero en Cristo Él nos salvó. Eso es la salvación. Lo vamos a ir estudiando. Entonces, de nuevo debemos saber lo que Dios nos liberó en Cristo para vivir agradecidos y mantenernos firmes. Dígame, por favor. Vamos a leer Romanos 5:9. Dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de Él, qué dice? Seremos salvos de la ira. Fíjese, hay un hermano que tiene un ministro que se llama Living Waters y él habla muchas cosas y habla con la gente aquí en Long Beach, en la playa, y les pregunta, ¿verdad? Yo les he comentado de él, y él, cuando le menciona a la gente que hay un Dios que es juez, no les gusta. ¿Dios juez? Nada que ver. Dios está para ayudarme y para amarme y a chiquearme, pero que me va a juzgar, nada que ver. La gente ha creado un Dios a su semejanza de ellos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y cuando le hablas de que Dios es juez, hasta se enojan. ¿Cómo crees que va a ser Dios así? ¿Cómo crees que no va a ser así? Si Él es Dios, Él es santo. Entonces, en Cristo somos salvos de la ira, hermano. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, ¿qué dice? Quien nos libra de la ira venidera. Esto es Nuevo Testamento, ¿eh? No estoy leyéndoles Deuteronomio o Levítico, estoy leyéndoles las cartas de Pablo a la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:9-10 dice, porque no, léalo conmigo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué salvación tan preciosa! Hermanos, mire, yo sé que hay personas que venimos de un trasfondo más destructivo. Algunos que salimos, no sé, de la droga, de la, qué sé yo, ¿eh? Yo no estaba tan mal, pastor, era realmente así que era mala gente, pues no andaban transándome a la gente, bueno, un poquito. De mentiroso, pues muy mentiroso no era. Y muy tranza, pues tampoco. Todos estábamos bajo la carne, bajo el mundo y bajo Satanás. Aunque tú tal vez no eras tan malo porque no podías, no porque no quisieras. Es la verdad, hermanos. Entonces, hermanos, aquí lo pongo, así de preciosa es nuestra salvación. No solo los que salimos de cosas muy malas, pero en realidad todos estábamos muertos bajo la influencia del mundo y del diablo, destinados a la ira, pero Dios cambió nuestra historia eterna. Y por eso vamos a leer el siguiente versículo que es tan hermoso. Mire, vamos a leer Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¡Qué tremendo! Observe lo que Pablo está diciendo. Ustedes estaban muertos en delitos, en pecados, bajo el mundo, bajo el diablo, merecedores de la ira, pero Dios, que es rico en misericordia. Por eso nadie puede reclamar a Dios. ¿Por qué Dios está haciendo algo malo? Dios no hace nada malo, nunca, jamás. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo defiendo lo que Dios es, su bondad. Dice, y fíjate, no solamente nos salvó por su gracia, sino que juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia. Dios ha tenido mucha gracia para contigo.
No vivas como un inconforme, como un rebelde, como un renegado. Es que a mí no me tocó, es que a mí no me... Nada, nada. Dios te ha dado mucho más de lo que te mereces. Te ha bendecido, ha tenido misericordia de ti. No vivas como un inconforme, vive agradecido, vive entregado, vive dándole gloria a Él. Dice que Él está mostrando las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo. Eso rompe todo el sentido de inconformismo y de víctima. Yo no soy víctima, Dios tuvo misericordia de mí, hermanos. Yo ahorita estaría como dice alguien, en los apretados infiernos ahorita. Estoy seguro, yo estaría allá entre todos. Pero Dios tuvo misericordia. Me dijo, tú estabas en tu vanidad, en tu idolatría, en tu amargura, en tu adicción, pero yo te voy a sacar de ahí. Tú no me lo pediste, pero yo te vi y tuve misericordia de ti. Ese es nuestro Dios y esa es la salvación que Él nos ha dado, hermanos. Es importante notar que por la gran misericordia y amor de Dios, en vez de ira, en Cristo hemos alcanzado misericordia. Amén. Debemos de vivir agradecidos. Debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de hablarles a otros que no conocen, hermano. Tenemos que decirles que necesitan al Señor, que no pueden vivir su vida como se les antoje porque están en peligro. En esto consiste la salvación. Somos salvos de la justa ira de Dios. Mucha gente no entiende esto. Fíjese bien, mucha gente piensa así: ¿cómo? Si Dios es rico en misericordia y está lleno de amor, ¿cómo puede tener ira? Como que no conciben eso. Tienen un concepto humanista. Casi quieren sentar a Dios y decirle: mira, Dios, tú no te puedes enojar. Ni se te ocurra, porque me enojo contigo, yo me enojo contigo. Entonces, Diosito, nada de enojarse. Usted de buenas. Usted no le puede decir a Dios cómo ser Dios, Señor. Él es Señor. Él es Dios. Él es el omnisciente, tú eres el limitado. Él es el omnipotente, tú eres el que no puedes. Entonces tienes que decirle: yo en vez de cuestionarte, me someto a tu autoridad. Amén. Mira cómo dice Juan 3:36. Vamos a leerlo juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Wow. O sea, a veces sí nos gusta decirle a la gente: Dios te ama. Pero también podemos decirle: Dios te ama, pero también está enojado contigo. ¿Cómo? Sí, los dos. ¿Cómo? ¿Me ama y está enojado? Perfectamente claro. Te ama de tal manera que mandó a su Hijo, para que si crees tengas vida eterna. Pero está enojado porque si no crees, te va a mandar al infierno. Ay, no me diga eso. No, sí te tengo que decir. Porque si no te digo, yo peco contra ti haciéndote creer que no va a pasar nada, cuando sí va a pasar algo y está dicho en la Biblia. Por eso le decía la otra vez, conocemos Juan 3:16, pero hay que leer lo que sigue. Este es Juan 3:36. Cambie el 1 por el 3. ¿En serio? Vamos a la página 4, estamos terminando. El gran problema, hermanos, de la humanidad es que Dios está irado contra los pecadores que no creen y, según lo que la Biblia dice, serán echados al infierno a menos que sean salvos. Él proveyó el medio para que todos sean salvos. El problema es si quieren o no quieren. Dios nos salva de la ira por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no cometamos, hermanos, el error de pensar que Jesús es el misericordioso y como que Él nos disculpa de la ira de Dios Padre. Mucha gente piensa eso: el Dios del Antiguo Testamento está enojado. Oh. Y Jesús es el buen pastor, muy lindo, así brincando en las flores. Es un concepto limitado y superficial de Dios. Cristo sí es el buen pastor, pero Él es el Cordero que va a administrar la ira de Dios. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis 6:16. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros. Y mire lo que dice: y escóndanos, ¿qué dice? De la mirada del que está sentado en el trono, o sea, del Padre. Y usted tiene que saber que el Padre y el Hijo actúan juntos para salvación y para juicio. Y está perfectamente bien. Dios es juez, es rey y es novio y es perfecto. Dice la Biblia: mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Este mundo peca al nada más mirar la bondad de Dios. Mire, trate a su hijo con pura bondad.
A ver cómo le resulta el tremendo. Haz lo que quieras, come lo que quieras, párate a la hora que quieras, no vayas a la escuela, pobrecito de ti. Si usted trata a su hijo con pura misericordia, lo echa a perder. Dice la Biblia, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello para que tengas buena opinión delante de Dios y de los hombres. Entonces Dios sí nos ama, pero también nos corrige. Y nos pone un límite y dice, hasta aquí ya no puedes. Porque si pasas para acá, hay un abismo eterno. Y ese es su amor. Él nos previene, hermanos. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Dice, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está en el trono y de la ira del Cordero. Hermano, estudia Apocalipsis. Aquí ya tenemos como 50 prédicas de Apocalipsis. ¿Cuántos se acuerdan que vimos Apocalipsis? Ok, hermano, estúdielo. ¿Sabe qué? Voy a explicarle rápido, por favor, permítame. Van a ver 7 sellos. Luego 7 trompetas. En la 7ª trompeta, ¿qué ocurre? La venida de Cristo. Bien. ¿Fuiste tú, Rocky? Ok, bien. Vamos. 7ª trompeta, llega Cristo. Pero ¿sabe qué sigue después? Las 7 copas de la ira. ¿Y sabe quién las administra? El Cordero. La ira de Dios tiene 7 copas porque son perfectas. El número 7 es perfección. La ira de Dios está precisa. No es excesiva ni es limitada. O sea, no está por debajo de lo que debe ser. No es demasiado larga ni demasiado corta. Nunca llega tarde ni llega temprano, llega justo a tiempo. La ira de Dios es perfecta. Y Cristo la administra. 7 copas de ira. Léalo en la Escritura. Dice aquí, porque han llegado el gran día de la ira. Estamos leyendo aquí. ¿Quién podrá mantenerse en pie como que, ¡ay, nanita! ¡Cuidado! Entonces, tenemos que entender, hermanos, para poder tener una visión. Mire, hemos orado mucho lo que dice el 1:18, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Una de las partes más importantes de tu vida es quién es Dios para ti. ¿Qué piensas de Dios? Si tú piensas de una manera equivocada, es peligroso. Hay gente que dice, no, es que Dios no puede ser así. ¿Según quién? Es que Dios no puede hacer eso. ¿Según quién? Porque según Él, lo dice una y otra y otra y otra vez para que nos quede muy claro, hermanos. Amén. Entonces, el que tomó la iniciativa de salvarnos fue Dios Padre. Y Él envió a su Hijo para completar la obra de salvación como el Cordero de Dios. Pero también en la ira venidera, los dos actúan como uno solo. Amén. Ahora quiero cerrar con algo muy bonito para que usted pueda dormir esta noche bien. Porque sé que después de esta prédica está como que, ay, pastor, hermano, es que si yo no le predico a usted de la ira de Dios, yo estoy pecando contra usted. Porque si un día viene la ira y dice, es que nunca nos dijeron, sí te dijeron. Y muy claramente, y hasta te lo apuntaron. Y lo puedes ver y rever en el internet para que te quede claro. ¿Okay? Entonces, pero quiero cerrar con esta nota. Hermanos, no solamente somos salvos de la ira, sino somos salvos para la gloria y el reino eterno. O sea, no es como que Dios te dice, bueno, te libré, te saqué así, medio chamuscado del infierno. No es cierto. Y ahí te paré, no. El destino es gloria y reino eterno. O sea, nos salva para algo glorioso, para estar con Él para siempre, para contemplar su gloria. ¿No le da gusto eso? Se lo voy a leer con la Biblia para que usted se convenza mucho. 2 Timoteo 3:10. Vamos a leerlo juntos. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido para que también ellos alcancen la salvación. ¿Salvación de qué? Thank you. Y la gloria eterna en Cristo Jesús. 2 Timoteo 4:18. Juntos. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces la salvación, hermanos, tan hermosa que tenemos, es el haber sido librados de la justa ira de Dios en Cristo Jesús y habernos perfilado al reino y a la gloria eterna. Qué hermosa salvación tienes. Cuídala, mantente firme. No, dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, observa tu conducta, observa tu horario, observa tus hábitos, observa tus prioridades, porque Dios quiere que te mantengas fiel hasta el final. No solamente un ratito, dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitas seguir, no es del que empezó, es del que siguió y perseveró. Y hay gracia para que tú puedas perseverar.
porque Dios está lleno de amor y de misericordia. Pero la ira nos hace tener miedo, decir, ok, esto no es así como que, total, no. Necesito estar alerta, dice la Biblia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.